Buenas tardes, yo soy el ingeniero Adrián Francisconi del laboratorio recuperodatos.com. En este momento estamos transmitiendo en vivo, como lo estamos haciendo habitualmente todos los sábados, desde el laboratorio recuperodatos.com. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es de cómo prevenir la pérdida de datos, ya que en la próxima semana iniciaremos con un pequeño curso introductorio de recuperación de datos, pero para aprovechar el día de hoy, antes de empezar con el curso de recuperación de datos que pensamos hacer online, entonces bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es cómo mantener mis datos a salvo, cómo prevenir la pérdida de recuperación, la pérdida de datos y tener que venir a un laboratorio de recuperación de datos. Como siempre lo expresamos, o sea, un backup, tener un backup al día, o sea, tener una copia de respaldo al día de mi información, hoy por hoy, a los costos de almacenamiento actuales, es sumamente económico y previene justamente la pérdida de datos. Esa es la real forma y la cual nunca van a tener que recurrir a un laboratorio, porque muchas veces nos preguntan si una determinada marca o un determinado modelo de disco es más seguro que otro. Y si bien es cierto que alguna marca u otra puede ser un poco más resistente a determinados golpes, o por ejemplo los discos de estado sólido son resistentes a golpes, pero no a golpes o variaciones eléctricas, como así lo son los discos comunes, los tradicionales que tienen plato, o por ejemplo los pendrive son muy sensibles, igual que las micro SD, a lo que es las variaciones eléctricas, si bien son sensibles, o sea, resisten golpes, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, le decimos que no hay un solo medio de almacenamiento que sea 100% seguro. Últimamente lo que se ha creado son los discos externos, como los que se pueden ver acá, en los cuales tienen conexión USB y directamente, bueno, este está desarmado para que se vea lo que es la parte del plato y el cabezal, pero estos discos se venden en una cajita y son los discos denominados externos. ¿Querés traerme uno? Y lo muestro si querés, uno de los que tengo ahí para que lo vean. Son los discos denominados externos. Estos discos al principio fueron diseñados para estar adentro de la computadora y no traían este puerto USB integrado, sino que venía con un adaptador que directamente el disco lo podía poner, no, los que están en la cajita, hay una cajita ahí. Si no, esto uno lo podía poner o sacar directamente del disco, y eso también hacía mayor flexibilidad, porque el día que yo no quisiera usar este disco como externo, también lo podía poner en la computadora. Dicho esto, ¿para qué es la introducción de esto? Es porque no están diseñados para ser discos externos, sino simplemente son discos que estaban diseñados para estar dentro de una computadora. Por ejemplo, este es uno que viene en una cajita y que yo lo puedo usar como si fuera el pendrive. Digamos, la única diferencia que tiene a mi pendrive es que tengo mayor capacidad, o sea que vienen así directamente, que yo lo conecto. ¿Ves? Le saco el cable que es el cable USB que está acá, lo conecto de un lado acá y del otro lado lo conecto a la computadora, el disco, y empiezo de nuevo. Como se puede ver en esta imagen, este es un disco que obviamente se le ha sacado de la tapa para que se pueda ver el plato, que sobre este plato es el medio donde se almacena la información, se almacena magnéticamente, y que es el cabezal lector, que es el que se vería en la punta literal del disco, esta que sería acá, es el que tiene un diseño aerodinámico. ¿Por qué? Porque cuando este plato, de acá, gira a gran velocidad, por ejemplo a 7200 revoluciones por minuto o 5200, ese plato lo que hace es crear un flujo de aire. Es como cuando yo voy en la carretera, voy pasando y justo viene un camión de frente, entonces voy a sentir ese viento. Ese viento es el que se produce cuando el plato gira a esa gran velocidad, y ese flujo de aire es el que pasa por estas ranuras que son especialmente diseñadas por la cabeza lectora para que esa cabeza lectora se levante y no toque el plato.
¿Me explico? Y eso se levanta a tan solo 10 nanómetros del plato. O sea que más que volar se le denomina realmente tensión superficial. Y como ven en esta imagen, que es la que estamos mostrando acá, un glóbulo blanco mide 10 nanómetros. O sea que yo no voy a mirar, si yo abriría el plato, la contaminación que está produciéndose si lo abro. Por eso es que nunca tienen que abrir un disco que contenga datos importantes. Eso se abre solamente en laboratorios como el nuestro, que tengan cámara limpia. Entonces se va a contaminar. Lo que yo decía en este caso, lo que hago cotación es la distancia, que esa distancia es muy pequeña. Entonces los discos externos, que son de manipulación constante, independientemente de la marca, como nos dicen muchas veces, que yo no lo golpeé, a mí no se me cayó el disco, pero ¿por qué me dicen que está dañado el cabezal? Por esa sencilla razón, porque la distancia entre la cabeza lectora y el plato es tan pequeña que cualquier golpe que yo le produzca a la mesa, vibración o cualquier manipulación inadecuada, o que yo, por ejemplo, lo esté transportando mientras que está girando el disco, puede hacerme que ese cabezal lector que está físicamente volando sobre el plato deje de volar y aterrice sobre ese plato y me cause daños, como se pueden ver en esta imagen de acá. Ven que en esta imagen de acá hay literalmente rayones o surcos sobre el plato. Esos rayones o surcos justamente se generan al aterrizar físicamente la cabeza lectora sobre el plato. Entonces, ¿a qué viene esta acotación? Que no hay ningún medio, tanto de disco estado sólido como los discos tradicionales, que sean 100% seguros. Lo que hay que hacer siempre es un backup, o sea, resguardar la información, tener la información en 2 o más lugares. ¿Por qué? Porque justamente estos medios magnéticos o los medios como pendrive o monolíticos son de por sí muy delicados. Sí existen programas como por ejemplo Crystal Disk Info o el que tenemos nosotros instalado en esta computadora, el cual nos dice por ejemplo la vida útil del disco. Entonces yo puedo verlo por ejemplo acá, lo que van a ver por ejemplo en Mac. Este programa que se llama Drive Deep X me dice específicamente cuál es la vida de este disco que está instalado en esta Mac, y así como está este programa en Mac, hay otros programas también para Windows y para Linux que lo que hacen es se comunican con la Smart del disco, porque acá tienen una placa. Esta es una placa común, una PCB bien grande de las viejas, para que la noten. Esta sería una placa más chiquita, obviamente, de disco de notebook, pero a fines prácticos todos tienen los mismos componentes, o básicamente los mismos componentes, que es un microprocesador, que sería como un i7, un i5 o cualquier procesador que se tenga en una computadora. Tienen una memoria RAM y una memoria ROM que está acá. O sea que literalmente es una computadora. Esta computadora, como la computadora que nosotros tenemos, tiene una serie de chequeos de diagnósticos. Entonces la computadora del disco se comunica o le brinda información a la computadora que está usando ese disco y le va a decir la cantidad de horas que tiene de uso ese disco, si tiene algunos sectores defectuosos o no, y el estado actual, la cantidad de horas que ha girado, la velocidad de giro y un montón de parámetros técnicos. Básicamente lo que nos interesa a nosotros de cada uno de los programas, que siempre va a decir estado del disco, como por ejemplo acá dice OK o Good, que siempre que usemos el disco podamos correr un programa cada tanto o ponerlo al lado de nuestra barra de tareas, al lado de la hora, y él nos va a decir en qué momento ese disco está deteriorado. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Nosotros tenemos un disco como este disco, como lo habían visto, les comentaba que gira 7200 revoluciones por minuto. Si lo hacemos lineal, si agarramos el perímetro de este disco y lo hacemos para que sea, en vez de
revoluciones por minuto, sino en kilómetros por hora. Para hacer una analogía, sería algo así como 120 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que un disco que gira 120 kilómetros por hora, que se usa en promedio 4 o 5 horas al día, al año da como 6 vueltas al mundo, literal, o sea, da 6 millones de kilómetros, 6 billones de kilómetros. Entonces esa cantidad de kilómetros las hace sin cambio de aceite y filtro ni nada, o sea, como por ejemplo si es un auto que requiere mantenimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que la vida útil de un disco es limitada, o sea, no puede recorrer tantos kilómetros sin deteriorarse, y más los discos actuales. Los discos actuales se recomienda que cada 3 años, aproximadamente 2-3 años, se cambien o se corran programas como esto mensualmente o semanalmente para ver justamente el estado del disco. Es como cuando yo tengo un auto que periódicamente lo llevo a hacer un service, o tengo un tablero de control en el auto que me va a decir el estado del auto, si le falta aceite, si levantó temperatura o no levantó temperatura. En los discos también es idéntico. Nos da parámetros que pueden ser muy específicos, pero que generalmente, como les comentaba, Crystal Disinfo o otros programas le pueden decir simplemente si el disco está malo, que en ese momento directamente copien toda la información que puedan, porque a lo mejor en una semana o en ese mismo momento ya no arranca más, en riesgo, algo parecido pero no tan grave, y si le dice que está bueno, pueden seguir usándolo. Muchas veces nos dicen gente del medio, pues ya más específica, que nos dice: mira, yo justamente tenía este programa, el Crystal Disinfo, o este programa que existe en Mac, y me daba bueno, y de la noche a la mañana dejé de leer mi información. ¿Cómo puede ser si ayer este programa me decía que estaba ok el disco? Es muy sencillo. El disco lo que le arroja es en el momento y en el historial. Es como cuando yo tengo mi auto me puede arrojar en mi tablero de control permanentemente que mi auto está fantástico, que no le falta aceite, que no calienta, que está joya. Pero si de repente yo choco de frente, de un instante al otro instante, mi auto dejó de funcionar y ahora ya no sirve más. Esto es lo mismo, o sea que yo puedo tenerlo excelentemente bien, pero si se produce un siniestro, produce un golpe o produce algún movimiento anómalo, de repente, sin previo aviso, este disco me puede dejar de funcionar. O sea, estas herramientas que yo les comento son buenas simplemente para título informativo, para saber que si en ese momento les marca riesgo, les marca malo el disco, tienen que hacer backup urgente de la información porque su vida es limitada. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer ustedes es literalmente hacer backup. Como les digo, siempre mantener la información en 2 o más lugares. Eso nos mantiene a raya, nos mantiene a que ustedes no tengan que pagar costos de recuperación de datos, como se pueden ver acá, que son realmente elevados, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les digo es, para evitar pagar este tipo de costos, hagan siempre backup. Por ahí nos dicen si es mejor hacer backup en la nube o tener 2 discos con la misma información. Eso va a variar dependiendo el tipo de información que manejen. Por ejemplo, un editor de video, un estudio de edición de video que graba permanentemente en 4K, no puede alcanzar a sincronizar y a tener un backup online de toda la información que tengan. Entonces, para ese tipo de clientes, para ese tipo de personas, lo mejor que puede hacer es directamente almacenar en discos, almacenar en storage. ¿Por qué? Porque como es tanta la información que tienen, la única forma que tienen de hacer un backup permanente y actualizado es bajo sistemas RAID, que se llaman, que es que cuando yo copio algo, automáticamente se copia en 2 medios al mismo tiempo. Si no se puede hacer por un storage que tenga sistemas RAID, hay algunos medios que son más baratos, que se denominan NAS, que también internamente tienen RAID, que sean NAS de, obviamente, 2 o más discos. Si yo compro un dispositivo NAS, si ese dispositivo NAS tiene un solo disco, tampoco estoy haciendo copia. Por lo cual,
es importante para ese tipo de casos, para ese tipo de medios que almacenan muchísima información y ese volumen de información no se puede hacer backup en la nube al instante por la cantidad de info que es, que lo hagan a través de ese medio. Pero sí para gente que, por ejemplo, estudios contables, estudios de abogacía, casos en que el volumen de información que manejen no es grande, les recomendamos sistemas de almacenamiento en la nube como son Dropbox, iCloud o cualquiera de ellos, que automáticamente yo cuando copio algo en una carpeta específica en el escritorio, eso que yo copio en esa carpeta específica en el escritorio automáticamente se sincroniza y sube a la nube. Entonces eso es sumamente bueno porque así yo tengo un daño físico sobre esos dispositivos, o nos los roben esos dispositivos, o pase algún siniestro, no sé, un incendio o lo que sea, esa información siempre va a estar en la nube y yo puedo acceder a esa información con cualquier dispositivo, descargármela de cualquier dispositivo, o también puedo compartir esa información, crear link para que otro cliente o otra persona pueda tomar esa información. Entonces, esa es una de las formas que hay de hacer backup, que es bien económica porque realmente, por ejemplo, Dropbox está costando alrededor de $100 el año y les da 1 terabyte, o sea, la misma capacidad que les da este disco, se los da en la nube Dropbox, y con eso pueden hacer respaldo automático de la información. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a cómo mantener los datos a salvo o no. ¿Qué señales visibles da un disco antes de morir, digamos, a la gente en general? Perfecto. El disco externamente no va a dar ninguna señal cuando un disco yo diga, lo tenga en mi mano y diga, mira, este disco tiene un rayón o algo así. Sí, como les decía anteriormente, las señales más comunes que va a dar es cuando yo instalo un programa. Si yo instalo un programa, como les comentaba, Crystal Disk Info, o en este caso el programa que yo les mostré acá, que es este de acá, que es en Mac, que es este de acá, o como ustedes lo pueden ver también vamos a verlo para la versión Windows, que para la versión Windows yo les recomiendo este que se llama Crystal Disk. Es este de acá, que cuando ustedes lo ejecutan a este programa de acá, literalmente les va a aparecer una imagen que es esta de acá, que ahora vamos a ver si encontramos una imagen literal. Acá hay una buena imagen de acá en Google Mis Imágenes, que les puede aparecer estado good, está en riesgo o malo. Directamente esa es una señal visible que les puede aparecer en cuanto a eso. Otra de las cosas, pero es cuando ya el disco ya no funciona generalmente, es que les emite un ruido. Puede ser un ruido como a rayón o rasguido. Entonces en ese momento literalmente no tienen que prenderlo más, porque es como les mostramos acá, se puede ocasionar rayones literales porque la cabeza lectora deja de volar sobre el plato, y al dejar de volar sobre el plato entonces produce ese daño. Una de las preguntas muy típicas que nos hace gente que le pasó esto es, bueno, mirá, vos me estás mostrando, porque nosotros cuando hacemos informes del estado del disco y le damos un diagnóstico, algunas veces cuando están, en este caso que son irrecuperables, les mandamos las imágenes del plato de ellos para que vean el daño que se ha producido y explicarles que realmente bajo ese daño, ya por lo menos sobre esas caras del plato, o en algunos casos sobre ese propio disco, ya no se puede recuperar más la información. Una de las preguntas típicas nos dicen, pero si mirá, en realidad el rayón está acá, o el rayón está acá, no está en todo el plato. Conclusión, se podría recuperar la información del sector que no está rayado. La verdad que en teoría o hipotéticamente se podría, son casos muy forensicos, pero son extremadamente complejos y estamos hablando de valores arriba de los $5.000. ¿Pero por qué?
porque este rayón, este surco que se hizo en el plato, causó lo que se denomina polución. O sea, cuando yo hago, supongamos, un avión se estrella sobre la pista o algo deja de volar o se produce una colisión, esa colisión que se produce va a producir esquirlas o va a producir partículas, literalmente. Esas partículas que se hicieron cuando se hicieron este rayón, ¿a dónde se van a depositar? Sobre toda la superficie del plato. Entonces, cuando el cabezal pase sobre esas superficies, se van a producir microrayones o rayones literalmente. En este caso son rayones totalmente visibles de muestra, pero en otros casos son rayones que a simple vista, o marcas que a simple vista el ojo humano no lo ve y nos es casi imposible sacar una foto de este tipo. Como por ejemplo nos pasó con un caso hace muy poquito que a simple vista se notaba el cabezal lector y el plato que estaba en condiciones, que no se notaba rayado, pero nosotros le dijimos al cliente, mire, este disco de por sí es irrecuperable, no se puede recuperar la información de este disco, pero para que el cliente lo sepa, realmente se toman imágenes y bajo microscopios como esta, donde se ve realmente la polución que deja esos rayones. Entonces, acá ya directamente el plato está totalmente cubierto de polución, entonces es imposible una recuperación de modo tradicional, de modo normal. Hay que hacer limpieza de platos, hay que hacer muy complejo, que ya, como les digo, supera los $5.000. O sea, no son recuperaciones normales, sino ya son casos de forénsica en sí, que en cambio un caso común que no tenga platos rayados, por lo general, por ejemplo, hasta un disco de 1 terabyte puede rondar tranquilamente entre los 11 y los 16.000 pesos a la fecha de hoy, que estamos en el mes de octubre del 2018. Entonces, lo importante de todo esto también es que cuando el disco no pueden ni leer ni escribir datos sobre el disco, o sea, cuando un disco ya tiene un problema físico, es no lo sigan manipulando, porque el 90% de las veces cuando nos traen un disco es irrecuperable porque lo siguen intentando y siguen intentando hacerlo funcionar, y la verdad que cuando una cabeza lectora como esta le pueden ver que está literalmente volando a 10 nanómetros del plato, ya deja de volar y aterriza sobre el plato, no hay mucho más que se pueda hacer porque ya está totalmente rayado y con esa polución que se les comentó. Esto es así porque, por ejemplo, estos son cabezales lectores que sufrió un golpe este disco. Entonces, al sufrir un golpe el disco, los cabezales lectores dejaron de ponerse en la posición que tienen que estar, que tradicionalmente los cabezales lectores tienen que estar de esta forma. Acá tenemos un grupo de actuadores, el plato iría acá, acá iría otro plato y acá iría otro plato. O sea, este actuador contendría 3 platos y tendría 6 cabezas lectoras. Pero ven que las cabezas lectoras, que son estas de acá, están paralelas a lo que sería la cara del plato. En este caso, las cabezas lectoras, como se ven acá, ya están desprendidas del actuador. Y lo que tengo yo acá, literalmente, son fierros. Y si estos fierros yo enciendo mi disco, como por ejemplo puedo encender este disco de acá, yo lo enciendo, esos fierros literalmente se van a ir hacia el plato, y al irse hacia el plato, evidentemente lo que van a hacer, van a rayar o deteriorar o volver mi disco totalmente irrecuperable. Entonces, lo que yo tengo que hacer para ese tipo de casos es que cuando yo tengo un problema que realmente no puedo ni leer ni escribir datos sobre el disco, es no manipularlo más para evitar un deterioro mayor del mismo. No sé si hay alguna pregunta o con esto ya terminamos lo que son las precauciones que se debe tener en cuanto a la manipulación de un disco y cómo prevenir la pérdida de datos. Creería que sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta o si no terminamos por el día de hoy.
Bueno, entonces no hay más preguntas, terminamos por el día de hoy. Los invitamos para el próximo sábado, que vamos a empezar a ver si podemos empezar a hacer un pequeño curso de recuperación de datos online, para que todos los sábados los que quieran saber algo de recuperación de datos y puedan entender más del mundo de recupero de datos, puedan comprenderlo. Así que los esperamos para el próximo sábado, generalmente al mediodía, alrededor del mediodía, eso de las 12, 12 y media, 1, vamos a estar transmitiendo y la primera clase que vamos a dar es fundamentos básicos de la recuperación de datos. No se olviden de comentarnos, estamos por los canales, todas las redes que es YouTube, Facebook, Instagram, por favor háganos like y si les gusta no se olviden de compartirnos. Nuestra página es recuperodatos.com, yo soy el ingeniero Hugo Adrián Francisconi, encargado del laboratorio. Nos vemos el próximo sábado.